Hola a todos. Gente de YouTube, hoy les traigo con una nueva parte de Libertad, Naruto XSNK. Y antes de comenzar con esta parte quiero aclarar que esta historia no me pertenece, todos sus derechos de creador estarán abajo en la descripción para que lo vayan a apoyar. Y esta vez no hay saludos, perdón por esto, pero si quieres un saludo no olvides comentarlo en la caja de los comentarios, habrá uno fijado donde podrán enviar sus saludos fácilmente sin nada más que decir. Comencemos con esta gran historia. Capítulo 3. Pruebas. El sol se alzaba tras las grandes murallas del distrito de Shingasina. Pero nos centramos en nuestro protagonista, que se encontraba caminando junto a su padre por las calles del distrito. Se encontraban yendo hacia el cuartel de la Legión. Ya desde hace un año, Levi tendría que mostrarle a Kate los resultados de su entrenamiento. Habían pasado 2 años desde que obtuvo el equipo de maniobras para su hijo adoptivo, y ya hace 4 años que lo adoptó. Ahora Naruto media 1,45, vistiendo una camisa de color blanco junto a un pantalón, tenía que ir medianamente formal, su rostro se mantenía neutro, sus ojos demostraban un poco de cansancio. Durante los últimos 4 años aprendió a demostrar un poco mejor sus emociones. Aunque claro, aún se le era difícil, seguramente tenía más de un trauma en su cabeza. Después de todo, vivir la primera parte de su vida en la calle no le traería nada bueno a futuro. Un ejemplo era que se le hacía un poco difícil hacer amigos. Había niños que trataban de acercarse a hablar con él, pero normalmente se aburrían de él, ya que no era una persona con muchos temas para hablar. Y bueno, tener a Levi como padre tampoco ayudaba mucho, ya que ambos tenían casi la misma personalidad, así que no le podía ayudar mucho en formas para expresarse. De pronto tuvieron que detenerse bruscamente, ya que un grupo de chicos había pasado corriendo enfrente suyo. Vamos mi casa, no podemos permitir que esos bravucones molesten a Armin. Gritó un chico de seguramente la misma edad de Naruto, el cual tenía el pelo de color castaño, vistiendo con una camiseta verde, pantalones negros y un saco marrón encima. Y seguido de él, ven a una niña con el pelo negro, vistiendo una bufanda y un vestido blanco con un saco de color rosa encima. No sé describir ropa, para mí todo es igual. Luego de que esos chicos pasaran enfrente de ellos, continuaron su camino tranquilamente, pero dejando de lado la interrupción. Como dije antes, ellos dos se encontraban caminando hacia el cuartel de la Legión, para poder ver los progresos que había tenido Naruto en el entrenamiento de Levi. Si todo sale bien, luego de esta demostración te entregarán un juego de espadas, decía Levi mientras seguía viendo al frente, a lo que Naruto solo asintió, pero no dijo nada. Durante estos 2 años, había aprendido a usar el equipo de maniobras, pero aún no había usado las espadas, únicamente había practicado con cuchillos, que obviamente no estaban ni cerca del nivel de las espadas. Mientras seguían caminando, cada vez más gente empezaba a salir a las calles, ya sea para abrir sus negocios o hacer las compras del día. Los miembros de la guarnición estaban empezando a dirigirse a las murallas, que normalmente se encargaban de proteger, bueno, si es que en verdad las protegían, ya que solo se quedaban sentados bebiendo alcohol. El camino fue bastante silencioso, ya que no había nada en específico sobre de qué hablar. Cuando finalmente llegaron al cuartel de la Legión, entraron y comenzaron a dirigirse a uno de los campos de entrenamiento, en el cual encontraron a Kate Shadis junto a Erwin Smith. Cuando llegaron hasta ellos dos, hicieron una reverencia en forma de saludo. Buenos días, comandante, decía Levi mientras veía a Kate. Erwin, dijo esta vez viendo al mencionado, el cual solo asintió ante él. También fue seguido de Naruto. Buenos días, comandante Kate Shadis, subcomandante Erwin Smith, dijo mientras saludaba a ambos. Hace unos meses, Erwin había sido ascendido a subcomandante por parte de Kate, cada vez se acercaba más la hora de su retiro, los cuales también lo devolvieron el saludo. Es un placer tenerlos aquí de nuevo, dijo Erwin amablemente, mientras que Kate Loso quedaba mirando a Naruto, el cual no se vio afectado por su mirada. Si pasas esta prueba, te entregaremos un set de espadas, para que puedas comenzar a aprender a utilizarlas, decía seriamente viendo a Naruto, el cual únicamente asintió. A lo que Levi le tocó el hombro. Vete a cambiar, lo que hizo que Naruto asienta y fuera a los vestidores, así quedando únicamente ellos tres. Me gustaría recordarles que, aunque según su punto de vista él es un arma, no deja de ser un niño, quiero que tengan eso en claro, decía Levi sombríamente, a lo que ninguno de sus superiores reaccionó. Eso lo sabemos, Levi, pero tú también tienes que entender que, trato de hablar Erwin, pero se vio detenido cuando Levi lo tomó del cuello de su camisa, y lo estampó contra un pilar que estaba detrás de él. Aún no es parte de la Legión, así que déjate para otro momento ese discurso de que todos somos armas, tal vez sea así, no negaré que fuera
fuera de las murallas no somos más que juguetes que son reemplazables, dijo Levi mientras apretaba aún más su agarre. Pero él es solo un niño, no quiero que le pongas la vara tan alta, no quiero que si no cumple sus expectativas se sienta un inútil, únicamente porque le dieron expectativas muy altas que le eran muy difícil de cumplir, decía mientras sus ojos se sombreaban por su flequillo. Levi, dijo Kate con un tono de voz estricto, suéltalo. Él es la espe, trato de decir, pero Levi soltó a Erwin y se dirige a Kate, el cual era más alto que él, pero eso no quitó la imponente figura de Levi, la esperanza de la humanidad ibas a decir. Dijo mientras se posicionaba enfrente de Kate, ¿de qué sirve que sea la esperanza de la humanidad, si todos nuestros soldados mueren tras cada expedición? Si tu supuesta esperanza de la humanidad recae en los hombros de solo una persona, realmente eres más estúpido de lo que pensé. Yo que supuestamente soy el soldado más fuerte de la humanidad, no puede evitar que sus compañeros de escuadrón mueran. Así que dime, ¿crees que solo una persona podría erradicar a todos los titanes? Eso es imposible, le tomaría años, incluso décadas hacerlo, incluso si lo hacemos en grupos. Dime comandante, ¿qué hará solo una persona contra cientos incluso miles de titanes? Dijo Levi mientras se retiraba de su lugar, y volvía a donde estaba antes de atacar a Erwin. Luego de esas palabras de Levi, el lugar quedó en silencio por algunos minutos, hasta que finalmente Naruto volvió al campo de entrenamiento, visitando el mismo uniforme que todos ellos llevaban, con la única diferencia que no llevaba una chaqueta. Ya estoy listo, lo dijo mientras se paraba al lado de Levi. Muy bien, decía Kate mientras se daba la vuelta y recogía algo de una caja. Toma, decía mientras le entregaba 4 espadas a Naruto, estas son reales, así que debes tener más cuidado, aunque ya deberías estar acostumbrado a tener objetos filosos en tus manos, dijo mientras veía como Naruto guardaba las espadas en las vainas de su equipo de movimiento, y asintió ante lo dicho. ¿Tienes los cuchillos? Le preguntó Levi, haciendo que Naruto lo mire por un momento. Los tengo aquí padre, dijo mientras tocaba unos estuches que estaban en su cinturón. Vámonos entonces, dijo Erwin mientras se subía a unos caballos que estaban atados en un costado, lo que hizo que las otras 3 personas se subieran a sus propios caballos. Tendrían que ir a una zona alejada para poder hacer la prueba, ya que el lugar donde estaban era bastante pequeño, era más como una zona de receso para las personas que trabajan allí. Durante el trayecto Erwin bajó su velocidad, y empezó a cabalgar a la par de Naruto, lo que hizo que lo mirara por un momento, pero luego Erwin habló. Esta prueba será más difícil que las anteriores, lo dijo mientras miraba a Naruto. Si la pasas podrás empezar a utilizar las cuchillas en tu entrenamiento, pero supongo que Levi ya te habrá enseñado esto con algo similar, lo decía amablemente. Sí, él ya me enseñó un par de cosas, dijo simplemente en respuesta Naruto. No era como si le cayera mal Erwin, después de todo según su padre, él fue la persona que tenía como objetivo matar en el pasado, también fue la persona que se encargó de ayudar a su padre a obtener el pase para salir de la ciudad subterránea, la cual había sido cerrada hace un año más o menos. No estaba muy bien enterado de la razón, pero tampoco era como si le importara mucho. Después de todo, ese lugar no le traía muy buenos recuerdos que digamos, al menos antes de encontrarse con Levi, lo cual luego de ese suceso no había tenido tan malos momentos. Como unos 30 minutos después llegaron a su destino, el cual era lo que parecía ser la entrada de un bosque. Tenía árboles bastante altos, con ramas gruesas que se colocaban alrededor de los mismos en distintas direcciones. Aquí comenzará tu prueba, este bosque mide alrededor de 25 kilómetros, tú tendrás que recorrer toda esa distancia usando tu equipo de maniobras, nosotros te esperaremos del otro lado, donde habrá un par de pruebas más que tendrás que superar, dijo Kate mientras se posicionaba enfrente de Naruto, el cual solo asintió, y dijo. Haré mi mejor esfuerzo. Lo que hizo que Kate le estuviera a punto de responder, pero fue detenido por una mirada de Levi, lo que le hizo asentir únicamente antes de empezar a cabalgar hasta el otro lado del bosque, el cual fue seguido de Erwin, el cual se despidió de Naruto y le deseó suerte, así quedando únicamente Naruto y Levi. Yo sé que tú puedes, pero intenta ignorar toda esa presión que esos 2 tipos están poniendo sobre tus hombros, dijo Levi mientras comenzaba a acercarse a Naruto. Cuando Levi dijo eso, Naruto bajó un poco la cabeza. Últimamente Erwin junto a Kate estaban hablando de cómo tendría que ser la esperanza de la humanidad, pero él no quería ser un héroe ni mucho menos, él solo quería conocer el exterior. Quería ser libre.
Bájate del caballo, yo lo llevaré hasta el otro lado, decía cuando Naruto se recuperó, y se bajó del caballo, agarrándolo de la cuerda empezó a dirigirse hacia el bosque. Espera la señal, hasta entonces quédate aquí, dijo Levi antes de empezar a cabalgar hacia el bosque, y desapareció de la vista de Naruto pocos segundos después. Luego de que Levi se fuera, Naruto suspiró y vio un tronco cerca de él, se dirigió allí y se recostó sobre el mismo. Mirando al cielo, colocó sus dos manos detrás de su cabeza. ¿Cómo llegué aquí? Le preguntó a nadie en específico, aunque tampoco era como si estuviera esperando una respuesta. Tocándose el pecho, sacó de debajo de su camiseta su collar con un dije de zorro. Solo quiero conocer el mundo exterior, no me interesa ser un héroe que se levanta entre las tinieblas, ¿es tanto pedir? Decía suspirando mientras volvía a guardar la cadena debajo de su camiseta. Luego de eso, vio sus espadas, ya las había visto gracias a su padre varias veces, mentiría si dijera que no las había utilizado, ya que Levi incluso sin el permiso ya le permitió usarlas. Pero ahora tenía unas propias. Desenvainó una de las 4, la hoja era reluciente, tanto que reflejaba su propio rostro en la misma. Pasando uno de sus dedos a lo largo de la hoja, sin querer se cortó un dedo, soltando un pequeño quejido, se vio la mano y vio que uno de sus dedos sangraba un poco. Sacando un pañuelo de sus bolsillos se limpió la herida, la cual cuando se limpió del todo vio que no había nada allí. 6. Cuando vio eso se encogió de hombros, no sabía cómo, pero casi siempre las heridas pequeñas se curaban casi al instante. Eso sí, solo las pequeñas, ya que las más grandes no se curaban así de rápido. Después de ese pequeño incidente, guardó la espada en su funda, y se recostó nuevamente en el tronco esperando la señal para que pueda comenzar. Pasaron unos 10 minutos hasta que le mandaron la señal a Naruto, la cual era un rastro de humo de color verde. Tomando a esa como la señal, se levantó del suelo y corrió hacia los árboles. Haciendo primeramente un salto, disparó los ganchos de su equipo de movimiento, los cuales se clavaron contra unos árboles, usando el gas se impulsó entre el bosque. Haciendo hábiles movimientos, que se podía permitir con su pequeña estatura, comenzó a hacer volteretas y maniobras con elegancia en cada salto. No tuvo que esperar mucho tiempo antes de encontrar a su primer obstáculo, el cual era madera con una forma de titán, la cual en la parte de su nuca tenía un acolchado forrado con cuero en su exterior. Agarrando sus cuchillas las desenfundó un poco, pero sin llegar a sacarlas del todo de su funda. En un rápido movimiento, desenvainó sus cuchillas y se apoyó contra un árbol que estaba al lado del titán. Dando un salto hacia la representación del titán, desenganchó sus ganchos que estaban sujetos al árbol, y dio un giro en el aire, y usando nuevamente su equipo, se enganchó contra otro árbol que estaba enfrente suyo, usando su gas impulsó aún más la velocidad de su giro, usando sus cuchillas cortó rápidamente la nuca del titán. Luego de derrotar su primer obstáculo, se soltó del árbol del cual su equipo estaba sujeto, y durante la caída se enganchó contra otro árbol. Mientras avanzaba en el bosque, vio varias figuras que estaban a su alrededor. De pronto, una de esas figuras se lanzó contra él, haciendo que caiga sobre la rama de un árbol. En un rápido movimiento se paró nuevamente, haciéndose a un lado esquivo el golpe de la figura, el cual era un miembro de la legión. Naruto supuso que esta era otra prueba. Cuando se hizo a un lado para esquivar el golpe, rápidamente le hizo un barrido al hombre enfrente de él, el cual resultó existo, pero antes de hacer algo tuvo que saltar de allá, ya que tuvo que esquivar una patada que venía detrás de él. Cuando se dio la vuelta para ver a ambos tipos, sintió que una presión se acumulaba en su cuello. Otro tipo había tomado su cuello entre uno de sus brazos, lo que lo había hecho empezar a perder el aire. Maldición, pensó Naruto antes de que le dé un fuerte pisotón al hombre, haciendo que su agarre sobre él disminuya un poco, pero para él eso ya era suficiente, dándole un codazo al tipo, el cual había soltado un pequeño grito. Se vio obligado a soltar su agarre sobre Naruto, el cual se escapó de él, y lo agarró del cuello de su camiseta y le dio un fuerte cabezazo, antes de arrojarlo a sus compañeros. Todo eso había sucedido en pocos segundos. Corriendo hacia los hombres, dio un pequeño salto al aire, que fue impulsado con un poco de gas, le dio una fuerte patada a un tipo, y cuando uno de sus pies tocó el suelo, dio otro salto dándole un golpe a la mandíbula, haciendo que se eleve unos pocos centímetros del suelo, el cual Naruto aprovechó y usando toda su fuerza, tomó al hombre del tobillo y lo empezó a girar y lo echó de la rama. Cuando cayó de allí vio como otros dos tipos lo recogían. Pero cuando los vio, los hombres solo asintieron y se llevaron al hombre, dirigiendo su vista nuevamente hacia los dos hombres enfrente de él, calmando su respiración agitada, ya que había usado bastante fuerza para lanzar a este tipo. Su plan inicial era llevar a esos dos tipos con el tipo que estaba girando.
Pero como no fue así tendría que seguir luchando. Vio que los tipos sacaban unos cuchillos de sus estuches. Entendiendo lo que iban a hacer, corrió nuevamente hacia ellos. Justo cuando iba a dar un salto para golpear el puño de uno de los hombres, recibió un fuerte golpe en el estómago proveniente de uno de los tipos, que le fue seguido de su compañero con uno en el rostro. Estando agachado, vio como los dos hombres corrían hacia él rápidamente. Cuando vio eso, se saltó hacia un costado, así tirándose del árbol, y usando su equipo de maniobras para volver a subirse allí, y ahora estando detrás de ellos. Lo que los dos tipos lo notaron y se dieron la vuelta, corriendo nuevamente hacia Naruto, el cual esta vez estaba preparado. Moviendo su cabeza a un lado, para esquivar un puño, envió un golpe a la otra mano del tipo, haciendo que por un momento suelte el cuchillo, pero el tipo volvió a tener un completo agarre sobre él mismo. Intentando hacer un barrido, se vio frenado ya que el otro le mandó una patada a la cara, la cual aprovechó y tomó el pie entre sus manos. Y aplicando un poco de presión, logró hacer que el hombre suelte un grito de dolor y suelte el cuchillo, haciendo un barrido en la pierna que aún seguía de pie, hizo que el cuerpo del hombre caiga boca arriba, gracias a la presión ejercida en su pierna sujetada, y el barrido que le había dado. También se aseguró de no haberle roto ningún hueso, ya que, aunque no los conocía, sabía que solo estaban haciendo su trabajo, y que tal vez en un futuro trabaje con ellos. Agarrando el cuchillo que el hombre había soltado, rápidamente tuvo que cubrirse del otro tipo, el cual esta vez había atacado con su cuchillo, lo cual tuvo que usar el cuchillo que le había quitado al otro tipo. Si teniendo una pequeña pelea para ver quién ganaba, Naruto, que vio que no iba a ningún lugar, usando su otra mano, sacó un cuchillo de su estuche, y se lo clavó en la pierna del hombre, haciendo que suelte otro fuerte grito, ya que esta vez sí lo había dañado más que al otro tipo, dándole un fuerte golpe en la muñeca del hombre, lo obligó a soltar el cuchillo y lo tomó rápidamente en el aire, luego de tener dos cuchillos en una mano, y otro en la otra mano. En un ágil movimiento invirtió la dirección en la que apuntaba uno de los cuchillos, haciendo que tenga un cuchillo apuntando hacia adelante y el otro hacia atrás, y lo puso frente al cuello del hombro, y con el cuchillo de su otra mano lo apuntó al cuello del hombre que estaba caído. Ríndanse, dijo Naruto con sus ojos fríos sombreados por su flequillo, haciendo que los dos hombres asientan. Así Naruto quitó los cuchillos de los cuellos de los hombres, y los guardó en su estuche como rodillera. Naruto vio como dos hombres más llegaron, pero esta vez vinieron a llevar a los dos oponentes que había derrotado, los cuales no le dijeron nada y se fueron. Naruto devolvió su mirada al frente y saltó del árbol para continuar con su prueba. Unos minutos después encontró su siguiente obstáculo. Vio como la figura de los titanes aparecieron nuevamente en su línea de visión, pero esta vez había algo distinto, ya que en la parte de los ojos tenían las cosas que se utilizaban en las prácticas de tiro. Como también tenía más acolchados en las articulaciones. Entendiendo lo que tenía que hacer, aceleró su avance, y mientras se acercaba sacaba dos cuchillos de uno de sus estuches. Con gran precisión, apuntó al primer titán y arrojó los cuchillos estando a altas velocidades, ya que estaba usando su gas para acercarse más rápido. Los cuchillos acertaron justo en el medio, donde se supone deberían estar los ojos. Si fuera uno real, tendría como 5 minutos antes de que recupere sus ojos, así que tenía que ser rápido. Bajando un poco la altura de su vuelo, bajó hasta la altura de las articulaciones de las piernas, desenfundando rápidamente sus espadas, le dio un profundo y preciso corte, el cual repitió con la otra articulación. Cuando las terminó de cortar, apuntó sus ganchos hacia arriba, y se elevó nuevamente usando su gas. Llegando ahora a las articulaciones de los brazos, se impulsó hacia ellas y usando un agarre inverso, se giró hacia el otro lado del titán, y durante el giro le hizo un corte a la articulación. Impulsándose hacia adelante, repitió el proceso con la otra articulación. Ahora quedándose en la parte de la espalda del titán, viendo su nuca, se acercó rápidamente y le dio un gran corte a la misma. Luego de derrumbar a ese titán, hizo lo mismo con el siguiente que estaba a su lado. Esto será largo, se dijo a sí mismo Naruto, antes de ir por el titán. 30 minutos después, Naruto finalmente llegó hasta el final del bosque, en donde lo esperaban su padre, Erwin y Kate, los cuales estaban viendo una planilla que le había entregado un miembro de la legión. Cuando Kate terminó de leer la planilla, sonrió un poco. Naruto por su parte se secó un poco de sudor de su frente, viendo sus manos se dio cuenta que tenía un poco de sangre, ya que durante el trayecto había peleado con más gente. TSK, se quejó por lo bajo, sacando un trapo de su bolsillo se empezó a limpiar la mano. Erwin tomó la planilla entre sus manos y la comenzó a leer. Levi por su parte se acercó a Naruto, y le puso una mano en su cabeza.
Felicitaciones, completaste la prueba en menos de una hora. La verdad ellos creían que lo terminarías en una hora, pero yo siempre supe que lo terminarías mucho antes, dijo mientras sonreía un poco, y frotaba su mano contra la cabeza de Naruto. A lo que Naruto solo miró hacia otro lado. Pude haberlo hecho en menos tiempo, dijo un poco tímido, ya que no muchas veces su padre lo felicitaba realmente, al menos no de esta forma. Poco tiempo después, Erwin como Kate se acercaron al dúo padre e hijo, con una sonrisa plasmada en sus rostros, bueno, cada uno a su manera. Muy bien, ya completaste la primera prueba, dijo Erwin alegremente, a lo que Naruto solo asintió ante lo dicho. Tu siguiente prueba es... Erwin fue interrumpido, ya que de repente se escuchó como un fuerte rayo caía a lo lejos. ¿Qué fue eso?, preguntó Levi sin esperar que nadie responda. A lo lejos, pudieron ver como una mano gigante aparecía entre los muros. Debido a que estaban lejos de la ciudad, no se podía apreciar bien, pero si te fijabas se podría ver sin problemas. No puede ser, gritó Kate, rápido hay que ir a la ciudad, dijo Erwin exaltado, a lo que Levi rápidamente dio un fuerte silbido, haciendo que los caballos se acerquen a ellos, y los demás miembros de la legión también se subieron a sus propios caballos. Después de casi un siglo los titanes vuelven a atacarnos, decía Erwin sombríamente. Esperemos que todo se haya mantenido bajo control hasta ahora, decía Kate preocupado. A lo que Levi solo dijo, no esperes que haya tranquilidad comandante, esas personas no vieron un titán en sus vidas, y que de un día para el otro ocurra un ataque, no quiero ni pensar en el caos que se está produciendo, dijo antes de dirigir su mirada a Naruto. Tú irás a los barcos de refugiados, dijo Levi seriamente, a lo que Naruto le respondió, pero, aunque no pudo terminar de hablar ya que Levi le dirigió la mirada más sombría que le había dado. No es una petición, es una orden, lo dijo con un tono que demostraba que discutir no era una opción, así que se limitó a asentir y continuar con su camino. A lo lejos se podía ver como la cabeza del titán colosal asomaba tras la muralla. Fin del capítulo. Capítulo 4. Mientras más se acercaban a la ciudad del distrito de Shingashina, los gritos de terror empezaban a escucharse cada vez más y más. La atmósfera parecía que se volvía cada vez más tensa, haciendo que se les dificulte respirar, aunque eso afectaba más a Naruto, ya que él nunca había estado en una situación así. Tanto como Levi, Erwin o Shadis ya tenían mucha experiencia en este tipo de cosas. Detrás de ellos venían dos miembros más de la legión, que estaban hace unos minutos en el lugar que realizaría su segunda prueba. Pero seguramente el examen estaba ya más que clausurado por el momento. El viaje fue bastante silencioso, ninguno se atrevía a decir ninguna palabra, únicamente se hablaban si era para hacer algún tipo de plan, o especulaciones sobre lo que podría estar sucediendo. Pero lo que sí era claro era que este no sería un día normal. Llegando finalmente a la ciudad, vieron como el titán colosal había desaparecido, pero en cambio había dejado un gran hueco en la muralla, haciendo que cientos de titanes entren al distrito. La gente estaba en total pánico, nadie los culparía por eso, la gente corría en pura desesperación hacia la salida para pasar al distrito de Trost. Se veía como los titanes devoraban a la gente sin piedad alguna, las calles se manchaban de sangre, el hedor era horrible, parecía un basurero total. Vete rápido a los barcos para la evacuación, decía Levi gritando mientras miraba hacia atrás para ver a Naruto, el cual aún seguía en shock por la escena. Rápido. Le gritó nuevamente Levi para que Naruto entre en razón. Obteniendo su resultado esperado, Naruto salió del shock y lo miró. Ese sí, dijo como pudo Naruto por la impresión, pero rápidamente comenzó a cabalgar por todo el distrito. Así quedando únicamente Levi junto a Erwin y Shadis, los cuales se bajaron de sus caballos, a lo que Levi repitió su misma acción, los dos miembros que venían con ellos, ya se fueron a pelear contra los titanes. Nunca pensé ver esta escena en mi vida, dijo Shadis mientras se preparaba para la batalla. Hay que hacer algo rápido, tenemos que ganar suficiente tiempo para que los civiles evacúen, dijo Erwin antes de empezar a balancearse por los edificios. Rápidamente se acercó a un titán de 7 metros, se subió al tejado y cuando llegó al borde saltó, enganchándose contra otro edificio al frente, en un ágil movimiento cortó la nuca del titán, y aterrizó en el edificio del frente. A lo que Shadis también repitió la acción de Erwin, subiendo a los techos, comenzó a matar a los titanes que más cerca se encontraban de él. Así quedando únicamente Levi en el suelo, que quedó mirando en la dirección en la que se había ido Naruto. Espero que puedas salvarte, no, definitivamente te salvarás, dijo Levi antes de negar con la cabeza, y saltar a los techos y así comenzando a asesinar a los titanes.
con Naruto. Él veía como toda la gente corría con puro pánico en sus miradas, su caballo apenas podía avanzar por toda la multitud que había alrededor suyo. Así que decidió bajarse del mismo. Después de todos, los titanes no mataban a animales, bueno, solamente si los pisaban, pero aparte de eso no los mataban. Cuando se bajó del caballo, mucha gente lo empezó a empujar, y casi cayó al suelo, pero pudo lograr escaparse, se metió en un callejón y respiró profundamente. Girando la cabeza hacia la salida, podía ver cómo los titanes se comían a los civiles. Apretando los puños ante la visión enfrente de él, decidió hacer algo. Golpeando un poco los contenedores de gas de su equipo, se dio cuenta que aún le quedaba la mitad del mismo. Voy a hacerlo, dijo determinado mientras se subía al techo. Había decidido romper la orden de su padre. Si todo salía bien podría rescatar a un par de personas y luego poder llegar a los barcos para los refugiados, pero tenía que dejar un poco de gas, ya que seguramente cuando llegue los barcos estarían llenos, y la cola sería inmensa, pero podría usar el equipo para subirse sin ningún problema. Era injusto para las personas que no podrían subir, pero después de todo él valoraba su vida, pero no le importaba arriesgarla para salvar algunas. Podría sonar un poco hipócrita, pero él se entendía, además que podría conseguir un poco de experiencia contra titanes verdaderos. Puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, se dijo a sí mismo Naruto mientras se preparaba para empezar a pelear contra los titanes. Mientras más escuchaba los gritos de desesperación, su miedo como determinación aumentaban. Aún con dudas en su mente, corrió a la cornisa del edificio y saltó, y ahora se estaba balanceando por las calles de la ciudad. Su corazón latía muchísimo más rápido de lo normal. Tenía miedo. Era algo normal, nadie lo culparía por tenerlo, su propio padre le decía que hasta él mismo tenía miedo en algunas ocasiones, también lo dijo que nunca tenía que dejar que el miedo lo domine. Viendo a un titán que se estaba acercando a unos civiles que estaban huyendo de él, desenvainó sus cuchillas, y usando su gas se acercó rápidamente al titán de 5 metros, y le cortó su nuca limpiamente, con un corte letal y profundo, que hizo que al instante el titán cayera al suelo en dirección a los civiles. Pero justo antes de que el titán llegue a ellos, Naruto, usando el gas de su equipo de maniobras, se acercó a la cabeza del titán, y teniendo un agarre inverso de las cuchillas, dio muchos cortes rápidos a la cabeza del titán, haciendo que la misma se parta en 1000 pedazos, y se produzca una lluvia de sangre a su alrededor. Aterrizando al suelo, vio como esos civiles ya se habían ido. Ni siquiera un gra, fue interrumpido Naruto, ya que de repente vomitó fuertemente, ya que se había dado cuenta de lo que había hecho. Mierda, me tardaré en acostumbrar a esto, dijo mientras que usaba sus mangas para secarse la boca. Tomando aire, se volvió a parar del suelo para continuar matando un par más de titanes. No sabía exactamente cuánto gas tenía, así que solo podía hacer suposiciones. Subiéndose nuevamente a los techos, empezó a ver a sus alrededores. Muchos miembros de la legión y guarnición se enfrentaban contra los titanes, pero lamentablemente también veía como muchos de ellos morían intentando enfrentarlos. Dando un paso adelante, con el miedo presente en el fondo de su cabeza, saltó nuevamente en dirección de los titanes. La sangre abundaba en las calles de Shingasina. Los titanes destruyeron gran parte de los edificios, muchos de ellos se empezaron a quemar y soltaban una gran cantidad de humo. Los edificios caían encima de los civiles, dándoles como mínimo una muerte instantánea, pero también era un arma de doble filo, ya que a las personas que no le caían las rocas o lo que sea directamente en la cabeza o el cuerpo, y les caían en las piernas, tendrían que pasar sus últimos momentos llenos de dolor. Las personas que eran capturadas por los titanes, eran devoradas y partidas a la mitad sin ninguna piedad, no tenían discriminación alguna, no importaba si eran recién nacidos, niños, adultos o ancianos, los titanes mataban a todos y cada uno por igual. Los barcos de evacuación poco a poco se estaban llenando, las puertas para pasar al siguiente distrito estaban abarrotadas de gente, todos se empujaban entre sí, mientras que los gritos de desesperación abundaban en todos lados. Con Lee, él ya había terminado de asesinar a todos los titanes cercanos a él. A lo lejos podía ver cómo Erwin y Shadis mataban a sus propios titanes. Ya habían pasado más o menos unos 30 minutos desde que empezó el ataque, ya quedaban menos titanes, pero la cantidad aún era inmensa, ya que cuando mataban a un titán, aparecían dos más, ya que una parte de la muralla estaba rota, y de ahí venían todos los titanes. Él sabía que no podían matar a todos, lo único que estaban haciendo era ganar tiempo para que los civiles puedan escapar del distrito. Mientras
mientras estaba tomando aire antes de volver a la batalla, empezó a ver a su alrededor, y a lo lejos podía ver una figura muy conocida para él. Por supuesto que sí, dijo Levi mientras apretaba los dientes, ya que había visto cómo Naruto estaba matando a un par de titanes a lo lejos. No durará mucho tiempo, sus reservas de gas ya deben estar por menos de la mitad, ya utilizo la otra mitad durante la prueba, dijo Levi mientras empezaba a correr hacia la cornisa. Si no hago algo morirá. Dijo Levi estando a punto de saltar de la cornisa del edificio, ya que había visto como una mujer y 3 niños estaban llorando la muerte de un hombre, vio como también un titán se estaba acercando a ellos, y seguramente se los comería sin ningún problema. Luego de ver a esas personas, devolvió la mirada a Naruto, que estaba teniendo un par de dificultades en su vuelo, parecía que dentro de poco se quedaría sin gas. Tomando una difícil decisión, decidió dejar atrás a esas personas, seguramente podría haberlas salvado, pero morirían igualmente si no los ayudaba a salir del distrito, y no tenía tiempo para eso. Podría sonar cruel, pero era la verdad. Además, que le importaba mucho más la vida de su hijo que la de unos desconocidos, su decisión fue bastante egoísta, pero era un humano, siempre buscando el beneficio propio, incluso siendo a costa de la vida de otros. Poco tiempo después de que se alejó de esa familia, escuchó los gritos de terror proveniente de ellos, pero Levi los ignoró totalmente y siguió su camino sin mirar atrás. Volviendo con Naruto. Había aterrizado en uno de los techos de la ciudad, su respiración estaba muy entrecortada haciendo que le cueste respirar correctamente, no sabía cuántos titanes ya había matado, seguramente ya se había roto algún hueso, ya que había hecho varios aterrajes forzosos, pero la adrenalina que corría por todo su cuerpo le evitaba sentir el dolor. Acaba de matar a un titán, y ya tenía planeado ir hacia los barcos, su gas ya se estaba agotando, eso se demostró justo antes de matar a su último titán, tendría que llegar hasta las puertas, usando la menor cantidad de gas posible. Además de que 2 de sus cuchillas ya se habían roto, y las otras 2 que quedaban estaban un poco quebradas, seguramente se romperían pronto, como mucho podrían aguantar a 2 titanes más. Parándose luego de terminar su pequeño descanso, comenzó a ver a su alrededor por si no había alguien más en peligro, viendo que no había nadie comenzó a caminar en dirección a la salida. Tengo que salir de aquí, si sobrevivo y padre se entera de esto, no me quiero imaginar su castigo para mí, dijo antes de escuchar un fuerte grito, que evitó que continúe su camino. Okasan. Lo escuchó no muy lejos de él, dudando por un momento si ir o no, decidió ir a ver qué sucedía, saltando del edificio, se fue hacia el lugar del grito, se aseguró de utilizar la cantidad mínima de gas. Cuando llegó al lugar de donde venía el grito, vio como los 2 niños que se habían encontrado hace un rato, estaban intentando liberar a su madre de los escombros de su casa. Volteando la mirada hacia otro lado vio como lentamente un titán sonriente se acercaba a ellos, si no hacía algo pronto ellos 3 morirían, y si tenía mala suerte él mismo, ya que no le quedaba mucho gas, y sus cuchillas estaban casi rotas. Bajando rápidamente al suelo, se decidió intentar ayudar a esos chicos. Cuando se acercó a los niños, ellos le enviaron una mirada desesperada, pero rápidamente volvieron su atención a la mujer enterrada entre los escombros. No te quedes parado allí, ayúdame. Le gritó el niño, mientras intentaba levantar los escombros, la niña parecía estar en shock y no podía reaccionar, váyanse de aquí, si no se van todos moriremos. Gritó la mujer mientras intentaba convencer a los niños que se fueran. Naruto rápidamente desenvainó una de sus katanas que estaban casi rotas, y la empezó a utilizar de palanca. ¿Acaso no escuchan? Váyanse de aquí, Eren, mi casa, tú también déjenme aquí. Decía la que Naruto suponía era la madre de los chicos. No digas eso, Okara-san, no te dejaremos aquí, decía el que Naruto suponía que era Eren. Tú también podrías ayudar, ¿sabes? Dijo Naruto mientras intentaba mantener su voz calmada, y le dirija las palabras a la niña, que asintió e intentó levantar los escombros. El titán sonriente cada vez se acercaba más y más, la madre seguía gritando intentándolos de convencer de que se vayan, pero Naruto ya había desconcertado su mente de esa conversación, y mientras seguía intentando levantar los escombros con su cuchilla como palanca, intentó pensar en el titán. Falta poco para que ese titán llegue aquí, si llega estamos acabados, apenas tengo gas para ir hasta la salida, no podría cargar con otras 2 personas sobre mí, sin contar que Eren no parece querer irse de aquí, pensó antes de levantar la mirada, viendo que ya no faltaba mucho para que el titán llegue hasta ellos.
Eren, tengo las piernas rotas, incluso si me sacan de aquí, tu madre no podrá correr, dijo con una voz más calmada. No, no te dejaré morir aquí. Dijo Eren, y justo vio como la cuchilla de Naruto se rompía a la mitad. Naruto cuando vio eso soltó un quejido, y la echó al suelo. Aún tenía otra cuchilla, pero si una no funcionaba porque otra sí lo haría. Parándose erguidamente, pensó sus posibilidades. La más segura era que tal vez moriría si intentaba atacar al titán. Si escapaban él solo, los niños que estaba a su lado morirían. Si escapaba y se encontraba con su padre moriría. No había muchas opciones, solo tenía una espada que se estaba por romper en cualquier momento, su gas se estaba por acabar si no lo utilizaba de la mejor manera. Empezando a correr en dirección del titán, empezó a escuchar los gritos de las personas que había dejado atrás, que le gritaban que volviera allí. ¿Qué haces? Vuelve aquí y ayúdame a sacar a Okasan de aquí. Le gritó Eren mientras Naruto comenzaba a balancearse por los edificios. No sabía por qué ese chico tenía un equipo de maniobras si no estaba en la legión, pero no podía pensar en eso ahora mismo, tenía que sacar a su madre de los escombros. Eren, por favor vete. Dijo suplicando la madre, que no soportaba toda la situación. Ya te lo dije, no te dejaré, mi casa usa más fuerza. Decía mientras se esforzaba aún más por levantar los escombros. Naruto por su parte estaba por hacer algo muy estúpido, pelear contra un titán de 15 metros, con solo una cuchilla podría sonar algo suicida. Y lo era. Mientras se acercaba al titán, sentía como su corazón empezaba a latir muchísimo más fuerte que antes, sus manos se temblaban por el miedo, esa sonrisa macabra que tenía el titán era escalofriante, manteniendo un agarre inverso en la cuchilla, se preparó para atacar al titán. Su rostro se mantenía neutro, o al menos eso era lo que intentaba, por su cara corrían varias gotas de sudor y sangre, sus manos estaban temblorosas, pero intentaba mantenerlas lo más firme posible. Llegando a donde estaba el titán, vio su gran sonrisa macabra en primera fila. Como en la prueba de hace un rato, bajó hasta las piernas del titán y cortó su articulación, y como lo esperaba, su cuchilla empezó a tener más fisuras a lo largo de la hoja. Subiendo hasta los brazos, le cortó las articulaciones del brazo, ningún corte era muy eficaz, ya que únicamente estaba usando una cuchilla, pero todo el tiempo que podía ganar era esencial. Acercándose a gran velocidad a la nuca, utilizando todo el gas que tenía su tanque, estuvo a punto de cortarle la nuca, pero cuando la cuchilla entró en contacto, se partió a la mitad, haciendo que Naruto abra los ojos. De pronto sintió como algo gigante chocó contra él, la mano del titán lo había empujado contra un edificio, así creando un gran hueco en el mismo, donde él estaba inmovilizado ya que vio como el gran titán empezó a acercarse a él, y cuando lo vio sintió un gran miedo que empezaba a salir a flote. Intentando mantener la calma, pensó que podría hacer, no tenía gas y sus cuchillas estaban totalmente rotas, no pida hacer mucho. Cerrando los ojos esperando su inminente muerte, se le escapó una pequeña lágrima de los ojos. Pasando unos segundos que no sintió que el titán lo tomaba, abrió los ojos para ver como una silueta se movía a gran velocidad. La persona era Levi, el cual estaba cortando todas las articulaciones nuevamente, sus cuchillas estaban casi quebradas, sabía que, si intentaba matar al titán, incluso antes de cortar su nuca, sus cuchillas se romperían. Ya que, aunque la nuca sea el punto débil de los titanes, también era el lugar más duro de todo el cuerpo de los titanes, así que, si intentaba matarlo, todos estarían muertos, así que decidió inmovilizar a el titán, así que cortó todas sus articulaciones. Su cuerpo se llenó de su sangre, a la vez que también tenía los dientes apretados por la ira. Echándose para atrás, Levi usó todo el gas que le quedaba y fue en dirección a Naruto, el cual seguía en el suelo. Levi al ver eso, lo tomó del brazo, y lo empezó a cargar como en costal de papas. Hablaremos de esto más tarde, dijo Levi con la voz más amenazante que había escuchado Naruto en su corta vida, asintiendo con miedo en sus ojos, Levi lo soltó y empezó a correr a la par de él. Se acercó rápidamente a la familia que aún estaba allí intentando a sacar a la madre que estaba bajo los escombros. Levi que vio eso supuso lo que intentaba hacer Naruto. Levi rápidamente se acercó a ellos y los hizo a un lado. A ver niños, déjenmelo a mí, decía mientras los echaba a un lado a los dos niños, que habían visto como Naruto fracasó en su intento de matar al titán, y como Levi lo había salvado segundos después. Usando toda la fuerza que tenía, Levi levantó un par de centímetros todos los escombros, dejando el suficiente espacio para que la mujer pueda salir. Sal rápido, no poder aguantar mucho tiempo, dijo Levi con un poco de dificultad en sus palabras. Okasan. Gritó Eren mientras ayudaba a su madre a salir de los escombros junto a mi casa. ¿Mataron al titán? Preguntó la madre sorprendida por todo lo sucedido, a lo que Levi negó.
No, no lo pude matar, mis cuchillas se rompieron antes de poder atacarlo letalmente, tenemos como unos 5 minutos para salir de aquí, antes de que el titán se regenere, dijo mientras veía como la mujer salía de los escombros con ayuda de sus hijos, y luego los dejó caer. Oka-san, puedes caminar. Gritó Eren entre lágrimas, viendo cómo su madre se pudo salvar. Sí, cariño, pero hay que irnos de aquí, dijo mientras acariciaba la cabeza de Eren. Oka-san, dijo Mikasa mientras se le escapaba unas lágrimas. Hay tiempo para esto, ese titán se recuperará pronto, dijo Levi viendo como el titán detrás suyo empezaba a mover un poco los brazos. A lo que los demás asintieron y comenzaron a correr en dirección a las puertas para escapar del lugar. Mientras corrían por la ciudad destrozada de Shingasina, se mantenían totalmente callados para no llamar la atención de algún titán, esa fue una cosa que les dijo Levi antes de empezar a correr hacia la salida. Cuando finalmente llegaron a la puerta de evacuación, vieron como ya pocos civiles quedaban por entrar, ya estaban a punto de cerrar las puertas, detrás de ellos había soldados de la guarnición lanzando balas de cañones a los titanes que se acercaban. Pasando por la puerta sin ningún problema, empezaron a dirigirse hasta los barcos para evacuados. Que como habían supuesto todos, estaba repleto de gente intentando subir, pero allí había miembros de la guarnición que evitaban que subieran al barco. Hay mucha gente, dijo Eren temiendo que los dejen fuera. No te preocupes, gracias a las cosas que logró tu padre, nos consiguió un lugar entre los refugiados de prioridad, dijo la ahora conocida como Carla. Apresurémonos, parece que ya van a zarpar, dijo Levi mientras comenzaba a correr nuevamente esta vez hacia los barcos. Lo que hizo que los demás copiaran su acción. Metiéndose entre la multitud de gente, consiguieron llegar hasta la entrada de los barcos, las cuales estaban protegidas por los miembros de la guarnición, asegurándose de que ninguna persona se cuele en los barcos. Por favor, déjenos pasar. Al menos suban a mi hijo. No pueden dejarnos aquí. Los están dejando a ustedes mismos. Te lo suplico, déjame un espacio por favor. Eran los gritos de desesperación que se escuchaban, pero los soldados se mantenían firmes, incluso si sentían pena por ellos, no podían permitirse ninguna excepción, incluyéndose a ellos mismos. Alto ahí, señorita, tiene que tener una razón clara para la cual subir, no nos sirve unas simples súplicas, dijo el soldado firmemente, solicitamos nuestro espacio, somos la familia Jaeger. Le gritó Carla al soldado, el cual se quedó viéndola unos segundos y asintió. Puede pasar usted y sus hijos, señorita, dijo mientras se hacía un lado junto a su compañero, y dejaba pasar a Carla y sus hijos. Luego que pasarán, vieron a Levi y Naruto. Cuando los reconocieron no tuvieron ni que pedir algún tipo de pase o razón clara para dejarlos pasar. Levi Taichou, por favor pase. Dijeron los dos al mismo tiempo, mientras dejaban pasar a ambos sin ningún problema. El dúo padre e hijo no dijo y solamente subieron a bordo del barco, lo que hizo que empezara a escucharse muchos gritos en desacuerdo por la decisión de los soldados. ¿Cómo es posible que los dejen pasar? Esto es injusto. No nos puede dejar morir. ¿Por qué sus vidas valen más que las nuestras? No puedo creer que toda mi vida pague impuestos a su estúpido servicio para que me dejen morir así. Eran los tipos de gritos que se escuchaban alrededor de los barcos. Pero ni Levi o Naruto le prestaron atención. Buscando un lugar para sentarse, encontraron un lugar con un tamaño considerable. Naruto, que estuvo de sentarse a descansar finalmente, se vio detenido, ya que Levi lo había tomado del hombro y lo empujó al suelo. Naruto ya se imaginaba lo que se venía. De pronto sintió como una fuerte patada se incrustaba en su estómago, haciendo que escupa una cantidad considerable de sangre. De pronto sintió como Levi lo tomaba del cuello de su camiseta, y lo levantaba hasta su altura. Teniendo a su padre cara a cara, sintió una gran cantidad de miedo, ya que la mirada de su padre era muy sombría, y le prometió muchísimo dolor en un futuro. ¿Qué se supone que estaba haciendo? Le preguntó amenazadoramente, pero Naruto no respondió a su pregunta, lo que hizo que Levi lo empezara a sacudir un poco. ¿Crees que esto es un juego? Casi moriste allí fuera, decía seriamente mientras apretaba un poco más su agarre sobre Naruto. Si me hubiera tardado unos segundos más, no serías más que comida de un titán, pero Naruto seguía sin decir ninguna palabra, y únicamente se quedaba mirando al suelo. De pronto Levi sintió como alguien le tocaba el hombro, y vio como la madre de Eren, Carla, lo agarraba del brazo. Deje de hacerle eso al niño por favor, dijo mientras intentaba que Levi soltara a Naruto.
TSK, no me diga qué hacer, tiene que aprender la lección, si quiere entrar a la Legión de Reconocimiento tiene que ser fuerte, dijo mientras soltaba a Naruto, el cual solo se limitaba a mirar al suelo. No se estaba quejando ni nada, ya que sabía que se tenía más que merecido ese golpe, después de todo fue muy imprudente, arriesgó su vida, y terminó siendo salvado. Aún le faltaba hacerse mucho más fuerte. Entrará a la Legión. Dijo sorprendida Carla, ¿acaso no vio todo lo que acaba de suceder ahí fuera? Pondrá en juego la vida de su hijo. Dijo entre gritos, lo que hizo que Eren se acercara a ella, ya que estaban escuchando los gritos. También atrajo la atención de las demás personas en el barco. Pero Levi se mantenía sin mostrar ninguna emoción. Sí, él se unirá a la Legión, pero no es porque yo se lo ordene, él mismo quiere entrar allí, nunca lo adoctrine con algún pensamiento, siempre deje que fuera libre de pensar y tener objetivos propios, dijo mientras le prestaba total atención a Carla. Yo solamente le muestro los caminos, y él los elige, pero hasta que se una a la Legión él no morirá, lleva 4 años de entrenamiento intensivo para hacerse más fuerte, 2 años desde que consiguió un verdadero objetivo para hacerse fuerte. Y 4 años desde que es mi hijo. Dijo antes de que una lágrima traicionera se escape de su ojo. Él no morirá hasta que cumpla su objetivo, y yo me encargaré de que lo cumpla, dijo antes de agacharse a la altura de Naruto, y sorpresivamente lo abrace a la vez que soltara un fuerte grito, mientras que varias lágrimas caían de sus ojos. Nunca antes Naruto había estado tan cerca de la muerte, las emociones de Levi se habían explotado en solo un segundo, toda la preocupación, miedo, enojo, orgullo, estrés entre otras cosas que se habían acumulado en él en solo un día. Después de todo aún era humano, podía actuar como una persona fría e indiferente, pero él aún se preocupaba por sus personas más cercanas, y la que más cariño le tenía era su propio hijo, cosa que no debería ser muy extraña. Naruto por su parte, nunca había visto a su padre tan sentimental como ahora, nunca lo había visto llorar ni siquiera una vez, aunque Levi no era la persona que más cariño demostraba, ya que durante sus entrenamientos se había roto más de un hueso. Siempre estaba ahí para él, pero siempre manteniendo su expresión emociones, como mucho podría ver una pequeña sonrisa, pero siempre se desvanecía a los pocos segundos. Luego de ese momento, Carla decidió dejarlos allí, parecía que tenían que hablar o algo. Por su parte Eren se había quedado viendo a Naruto, él también quería unirse a la Legión de Reconocimiento, y por lo que había escuchado cuando Naruto y Levi habían entrando, parecía que su padre tenía una gran posición en el ejército, ya que los miembros de la guarnición lo habían llamado Taichou, añadiendo que Levi estaba en la Legión de Reconocimiento, tal vez eso explicaba por qué también tenía un equipo de maniobras y las cuchillas que se usaban para matar a los titanes. Y del por qué tenía una gran habilidad con las mismas, ya que con solo una espada casi había derrotado al titán sonriente, pero hubo un fallo que él no podría saber, ya que en ese momento estaba más concentrado en salvar a su madre. Los presentes también estaban sorprendidos por las palabras dichas por Levi, y su fuerte grito acompañado de lágrimas. Pasando unos minutos desde que todo se calmó, Levi se había disculpado con Naruto por la patada, pero él le había dicho que no había ningún problema, que después de todo la tenía más que merecida. Eren había comenzado a hablar con un chico rubio, que estaba sentado al lado de un hombre de la tercera edad. Naruto supuso que ese chico era Armin, ya que lo había escuchado decir durante la mañana a Eren decir ese nombre. Mikasa por su parte se había quedado al lado de Carla, la cual únicamente se encargó de abrazarla por el hombro. Pero de pronto se empezaron a escuchar gritos provenientes de la entrada de la muralla. Que los barcos zarpen, se acerca un titán, no pudieron terminar de escuchar lo que iba a decir, ya que un titán de unos 15 metros, el cual tenía el cuerpo totalmente acorazado, había destruido totalmente la puerta de la muralla. Y en poco tiempo seguramente entrarían más titanes dentro. Lo que hizo que se provocara un caos total en la multitud, la cual entre gritos empezaron a suplicar que los subieran al barco, los soldados trataban de mantener todo bajo control, pero cada vez se estaba haciendo más difícil hacerlo, había algunos que intentaban saltar al barco, pero fracasaban rotundamente en su intento. Los barcos comenzaban a partir hacia el muro Rose y al distrito de Trost. Durante la noche, todos los refugiados ya habían llegado al distrito de Trost, donde la gente no los había recibido con la mejor de las caras, ya que para ellos los del muro María no eran más que unos indigentes. A los refugiados se les había asignado algunos complejos para pasar las primeras semanas, allí estaban todos los que se habían logrado salvar de la caída de Shingasina, únicamente tenían un saco de dormir y nada más, tampoco era como si la situación actual les permitiera darles más cosas.
Pero enfocándonos en nuestro protagonista, él se encontraba durmiendo, ya que su padre le había recomendado descansar, mientras que él iría a buscar comida. Teniendo un alto rango en el ejército, junto a una reputación más que respetable, no se le sería muy difícil conseguir comida. Ahora mismo Naruto estaba teniendo una pesadilla, su rostro estaba sudando a la vez que estaba teniendo la cara un poco pálida. El sueño de Naruto era bastante raro, no sabía cómo poder identificarlo. Escuchaba gritos de desesperación, unos ojos rojo carmesí se abrían entre la oscuridad, como todo de repente se volvía de un color rojo, y apenas se podían distinguir unos dientes blancos afilados. Escuchando un fuerte rugido, la escena cambió, mientras aún escuchaba los gritos de desesperación, a la vez que de repente todo se volvía de un color rojo sangre. Vio como unas manos se acercaban a él, pero no de una forma amenazadora, a la vez que traía algo entre sus manos, y era un collar con un dije en forma de zorro. Por favor Naruto, no lo pierdas. Escuchó una voz, mientras que de pronto su alrededor se volvió un campo lleno de gente muerta, casas totalmente destruidas, lo que parecían ser terremotos que eran eternos. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer con él. A lo que instantáneamente volvió a ese prado desolado, que parecía un infierno total, mientras que a lo lejos podía ver como cientos de miles de titanes se acercaba a su posición, y como un monstruo esquelético gigante parecía que los estaba comandando. Tómalo como un regalo de despedida. Escucho nuevamente esa voz que había soltado una pequeña risa suave, a la vez que veía cómo le colocaba el collar en su cuello. Lamento tener que dejarte, pero es la única opción, quiero que sepas que pase lo que pase, tu madre siempre te amará. Fue lo último que escuchó Naruto, antes de despertar de ese extraño sueño que había tenido, no sabía qué acababa de suceder, la única cosa que había reconocido fue su collar. Rápidamente lo sacó de debajo de su camiseta, y vio algo que nunca le había ocurrido al collar, más bien al dije. El cual, en vez de tener solo una cola, ahora tenía dos. Nunca antes lo había visto hacer eso, ni siquiera sabía que era capaz de hacerlo, pero ese extraño sueño le había dejado muchísimas preguntas. ¿Quién era la persona que le hablaba? ¿Qué era esa cosa con ojos rojos? ¿Dónde se encontraba ese lugar lleno de cadáveres y edificios destruidos? ¿Qué demonios era ese monstruo esquelético gigante, acompañado de miles de titanes como el que había iniciado el ataque a las murallas? 2. Eran muchas preguntas, y ninguna respuesta. Pero tuvo que dejar todos esos pensamientos de lado, ya que su padre había llegado y traía comida consigo, pero parecía un poco agitado. Ya que dejó la comida al lado de él, y se agachó a su altura, poniéndole las manos en su hombro le preguntó: ¿Estás bien? A lo que Naruto alzó una ceja, ¿por qué no lo estaría? Respondió con su propia pregunta: te escuché gritando, pensé que te había ocurrido algo, dijo Levi mientras suspiraba y se sentaba a su lado. Tuve un sueño un poco raro, le respondió Naruto, a lo que Levi lo vio por un segundo, ya me lo debía de imaginar, después de todo lo que pasaste hoy, él sabía que toda la situación podría generarle pesadillas por varios días, era algo que no se podía evitar. Sí, pero esta vez hubieron cosas un poco extrañas, dijo mientras estaba a punto de contarle sobre su sueño. ¿Qué pasó para que lo consideres raro? Dijo Levi mientras empezaba a escuchar a su hijo. Tenía que saber lo que pensaba, así podría ayudarlo de la mejor manera. Después de todo, aunque su relación pudiera parecer bastante complicada, en verdad ninguno se guardaba algún secreto, y siempre se trataban de ayudar lo mejor posible. Bueno, me encontraba en un lugar bastante raro. Al principio todo era oscuro, hasta que vi unos ojos rojos que tenían la pupila rasgada, como un gato, pero estos eran mucho más grandes. Después de eso todo se puso de color rojo, mientras aparecían unos grandes dientes, a la vez que empezaba a escuchar muchos gritos, dijo mientras bajaba la cabeza. Levi por su parte dejaba que Naruto hablara, luego le tocaría a él después de todo. Pero lo más extraño no era eso, sino que vi como unos brazos se acercaban a mí, y sus manos traían algo consigo, y era este collar, dijo mientras le mostraba nuevamente a Levi su collar, el cual se dio cuenta de que había una cola extra allí, pero supuso que Naruto le explicaría más adelante. Me dijo que nunca lo perdiera, luego de eso aparecí en un lugar totalmente destruido, pero no se parecía a Shingasina ni un poco, pero no sé cómo describir el lugar, pero había cientos de cadáveres a mi alrededor, todos los edificios estaban totalmente destruidos, había terremotos constantes, siguió relatando mientras apretaba el collar contra su pecho.
Después esas manos me pusieron el collar en mi cuello, mientras que decía que era un regalo de despedida, y aparecí otra vez en ese lugar que era un infierno, pero esta vez a lo lejos pude ver algo terrorífico, vi como miles de titanes colosales se acercaban a mí, y parecían ser comandados por un monstruo esquelético gigante, que era muchísimo más alto que esos titanes, dijo antes de comenzar a temblar un poco ante el pensamiento. Después escuché a la voz que me dijo, que lamentaba abandonarme, que era la única opción, y que pase lo que pase, tu madre siempre te amará, dijo antes de empezar a derramar algunas lágrimas, a lo que Levi únicamente lo abrazo, y dejo que llore en su pecho. Y quedaron así un par de minutos, hasta que Levi habló. Cálmate, ya pasó, déjame pensar en todo, luego te diré lo que pienso al respecto, pero mientras tanto vamos a comer un poco, no comiste en casi todo el día, debes estar hambriento, dijo mientras le sonreía un poco, a lo que Naruto solo se secó las lágrimas y asintió. Se paró del suelo y junto a Levi se fueron a sentar a una de las grandes mesas que había en el lugar. Ambos seguían pensando en lo que había soñado Naruto, Levi más que nada, ya que parecía que Naruto recuperó un pequeño recuerdo de sus padres, aunque no sabía qué pensar al respecto de las demás cosas. Naruto estaba mirando fijamente a la mesa, estaba totalmente sumergido en sus pensamientos, no le prestaba nada de atención a su alrededor, hasta que Levi le tocó el hombro. ¿Por qué no vas y intentas hablar con aquellos chicos? Tal vez puedas comenzar a socializar un poco con la gente, después de todo si planeas unirte a la legión, estarás constantemente cooperando con más gente, y necesitarás ganarte su confianza, pero si nunca hablas con nadie nunca lo lograrás, dijo mientras alentaba a Naruto a hablar con gente nueva. Pero siempre, fue interrumpido por Levi, pero no pierdes nada en intentarlo, dijo mientras le golpeaba varias veces el hombro. Hasta que Naruto simplemente asintió, y comenzó a caminar hacia el grupo de chicos, no eran los niños que había conocido durante la mañana, ellos habían sido asignados a otro sitio. Mirando hacia su padre, vio que, y no había nadie en ese sitio, maldiciéndolo un poco en voz baja, se sentó al lado de los niños, los cuales posaron su vista en él. Naruto, volviendo a su personalidad fría e indiferente, decidió hablar. Discúlpenme si los interrumpo, pero mi padre insistió que debería hablar con más gente, dijo Naruto mientras seguía comiendo su cena. No es problema, dijo un poco nervioso el chico rubio del grupo. ¿Cómo te llamas? Le volvió a preguntar con nervios claros en su voz. Naruto Ackerman, respondió a su pregunta sin problemas. ¿Y tú? Le devolvió la misma pregunta. Reiner Braun soy yo, él es, dijo el chico rubio 6. Bertolt Over, decía el chico pelinegro, que no desviaba la mirada de la mesa. Y ella es Annie Leonard. Fin del capítulo. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with our eye contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd.